¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. En esta ocasión queremos hablarles de economía, de cómo está afectando esta crisis indudable a los ciudadanos, pero también a las empresas. Para ello va a estar con nosotros Ángela de Miguel, presidenta de la COE Valladolid. Va a intentar analizar cuál es la situación y va a intentar también arrojar algo de luz al futuro. Pero antes de hablar con ella, queremos que escuchen el testimonio que hemos recogido de algunos de los más afectados. La gente no tiene dinero y no gasta, o sea, no, tú te fijas en la calle y ves gente, el día que hay gente sin bolsa. Yo en agosto cerré 20 días y me facturaron del 3 de agosto al 7 de septiembre, cerró 20 días el local, 660 euros con todo desconectado. Hay prioridades, entonces si tienes que pagar la luz, pues la prioridad es pagar la luz, no venir a comprarte un paquetito de té o un paquetito de café. Las obras de la dársena del Canal de Castilla están a punto de finalizar a su paso por Valladolid. Ya se ha llenado el agua y todavía quedan algunos remates. Lo sorprendente es que durante los trabajos, durante esas obras, han aparecido algunos hallazgos interesantes. Se ha encontrado un dique seco donde se reparaban barcos hace 50 años y puede que a partir de ahora se convierta en un punto de interés turístico. El plan estratégico del Canal de Castilla de la Confederación Hidrográfica del Duero avanza un paso más con el final de los trabajos de limpieza y rehabilitación de la dársena que se iniciaron en el mes de febrero. La fase de llenado del vaso ha concluido y el agua ya fluye por el curso de navegación fluvial más importante de la España del siglo de oro. El aliviadero, veréis que la parte inicial está todavía un poco fea, le vamos a colocar unas piedras en sillería acordes al canal y por lo demás pues unas pequeñas reparaciones en algunas compuertas y el sellado de alguna fuga. Pero la obra, en todo lo que respecta, insisto, a la zona de Valladolid está prácticamente terminada. Ya hemos encontrado 10.000 metros cúbicos de fango y luego pues salpicado de conos, ruedas, algún carrito de bebé, muchísimo material de vidrios que se ha ido acumulando con los años, pero no había nada reseñable más allá de algún juguete o algún artículo o algún zapato que pudiera haber tirado pues en todos estos años cualquier persona. Esta obra de ingeniería hidráulica albergaba diversos retos a la hora de conseguir que la dársena estuviera completamente seca para poder comenzar las labores. Tenían que separar la zona del resto del canal. Para ello diseñaron una ataguía en tierras, una presa pequeña con tierra impermeable que colocándola transversalmente al canal impidiera el paso del agua. Para eso los antiguos ya habían previsto un antiguo desagüe paralelo, que es el que hemos utilizado, lo hemos restaurado, pero ya hemos conseguido pues volver a darle el uso que tenía ya pues desde hace ya varias décadas. Y por otro lado, y el principal problema era también garantizar el abastecimiento de Valladolid. Valladolid, la ciudad, gran parte del caudal que toma, lo toma una de estas tomas. Nosotros no podíamos dejar a la ciudad sin agua durante tantos meses. Es cierto que la capacidad hidráulica de la ciudad es muy buena, nos permitía estar varias semanas funcionando sin darles agua, pero hemos tenido que colocar unas tuberías provisionales que permitieran mantener el agua, sobre todo en la época de verano, que es cuando hay más demanda. Para eso, ya en la propia ataguía, colocamos un par de tubos que pasaban por debajo, con unas válvulas que nos permitían abrir y cerrarlo, y los dimos continuidad por toda la margen derecha de la dársena, una vez habían retirado los fangos, hasta colocarlos, hasta adecuarlos con la toma actual de la ciudad, y así está funcionando durante todo el verano. Este desagüe que tanto ayudó al proceso de vaciado también forma parte del compendio de obras enmarcadas en la dársena del Canal de Castilla a su paso por Valladolid. El objetivo ahora es reacondicionarlo estéticamente dentro de un nuevo proyecto en el que la Confederación ya está trabajando: la creación de un corredor verde en el margen izquierdo del canal, lugar que colinda con el barrio de la Victoria y que aportaría mayor amplitud y utilidad a la zona, y así poder realizar actividades como pasear o hacer deporte junto al canal. En este mismo margen también se ha hallado el dique seco, que hasta los años 50 se usaba para los trabajos de reparación de embarcaciones, una estructura que también formaría parte de ese ambicioso proyecto de naturalización. Se sabía de su existencia, no sabíamos exactamente cómo era, no sabíamos cómo funcionaba el sistema de compuertas, pero sabíamos que existía más o menos. Las dimensiones tampoco las teníamos muy claras
pero sí que es cierto que al final se ha ajustado a lo que nosotros entendíamos que podía ser, es decir, una base en piedra, con unos paramentos en tierra y con una zona para colocar varias compuertas y airarlo, insisto, de la dársena para poder reparar los barcos en seco. Ya los antiguos ya vieron que era imposible controlar al 100% las filtraciones y colocaron una especie de canalón que bordeaba perimetralmente el dique seco para recoger el agua que se filtraba inevitablemente por las compuertas y llevarlo a ese desagüe del que os he hablado antes, que comunica pues ya de forma soterrada. Habrá que ir a un segundo nivel, que ya será ponerlo en valor, pues ya habrá que colocarle primeramente unas barandillas y posiblemente limpiarlo ya en detalle y reparar la compuerta antigua. Una importante zona de industrialización de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX que hacía 71 años que no recibía servicios de limpieza. En 2006 cerró sus puertas y si todo marcha según lo previsto, volverá a reabrir en el año 2025. Les estamos hablando del Teatro Lope de Vega, ese edificio del que se ha hecho cargo el ayuntamiento para restaurarlo. Esto ya lo sabían ustedes, pero es que nos hemos adentrado en el inmueble para enseñarles en qué estado se encuentra y para contarles con todo detalle en qué va a consistir el proyecto de restauración. Inaugurado en 1861, el Lope de Vega albergó su última obra de teatro en el siglo pasado. En 2006 se cerró definitivamente después de haber sido lugar de ensayo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Ahora, tras el intercambio que realizó el ayuntamiento con Unicaja Banco, el teatro ha vuelto a ser público a cambio de unos terrenos edificables en el Callejón de la Alcolera. Pero estos años han hecho mella en el edificio. Por decirlo de una manera, es un poco espectacular, pero la ruina avanza siempre a caballo de pequeños deterioros que no se cuidan y entonces pues tienen campo abierto para extenderse. Ruina de la que se ha salvado el elemento central del teatro. Lo fundamental, que es lo central, que es lo más difícil y lo más costoso, está bien. Y todos los palcos, toda la pieza esta de la herradura, la verdad es que es podemos decir que casi hasta sorpresa que se encuentre así de bien. Pieza central aparte, comienza la lista de malas noticias. Quitando la pieza central, pues ya tenemos de todo. En las uniones con los edificios adyacentes entra agua. Los vestuarios están arruinados. La zona que limita con la calle 20 de febrero no está mal, pero la parte de la entrada al teatro, la que da a María de Molina, se sostiene gracias a pilares de obra. Aunque no hay por qué ser pesimistas con su restauración. Este es el teatro más antiguo de la ciudad. Tras estos años cerrado, sus desperfectos son menores de los que cabía esperar. Es un edificio de 1860 y tantos, de estructura de madera, y que, bueno, pues hay que ver todas las acciones que tiene la madera. La verdad es que aguanta muchísimo, es sorprendente. En estos años de abandono y cambios de titularidad, este edificio también ha podido cambiar su finalidad. Si el Lope de Vega, finalmente, por las razones que fuesen económicas, lo que quieras, acabase siendo otra cosa, yo creo que daría muchísima pena, se vería como una gran pérdida dentro de la ciudad por todo el mundo. ¿Hay posibilidades de que esto suceda? No la hay. No hay ninguna. Ha habido muchos intentos, ya lo he dicho antes, ha habido muchos intentos, pero que fuese esto como el Yo y Eslava, no puede ser. Los 3 espacios que tendrá el remozado Teatro Lope de Vega tendrán como denominador común la polivalencia. Con ello se pretende conseguir que estas paredes acojan todo tipo de espectáculos. Entre las opciones está la propuesta de Ciudadanos, convertirlo en la sede de la Filmoteca de Castilla y León. Lo que proponemos es complementar la oferta cultural a través del cine y de la cinematografía, porque creemos que es de justicia. Es importante empezar a pensar en posibles usos para este espacio. Cuando esté rehabilitado, serán 7 los teatros activos en nuestra ciudad. Invito a cualquiera a que busque una ciudad de 300.000 habitantes en Europa que tenga 7 teatros abiertos durante todo el año. Yo creo que Bradford. Yo he estado buscando muy pocas, es verdad. Con esta amplia oferta, estos 7 teatros se van a pisar. Yo creo que se van a pisar. Aunque esta oferta va de la mano con la demanda de la ciudad. La tradición teatral, yo creo que en Valladolid lo tenemos a gala. Hay unas cuantas tradiciones muy peculiares de Valladolid, no voy a decir otras, pero que es verdad, cine, teatro, artes escénicas,
lo llevamos con mucho orgullo, por decirlo de alguna manera. Siempre se dice, en Valladolid la gente, el público es muy entendido, y es verdad. Una vez terminada esta costosa rehabilitación, en la que se invertirán alrededor de 7 millones de euros, se recuperará un edificio, pero también un importante trozo en la historia de nuestra ciudad. La plaza de teatro originaria era la Plaza de la Comedia. La Plaza de la Comedia es la del Coca, la del Cine Coca, que también ha desaparecido, pero es la de Martín Monzó, ¿no? Ahí es donde era el espacio originario. Pero hay todo un espacio escénico, desde el Calderón, la Plaza Mayor, la Plaza de Martín Monzó, el Teatro Zorrilla, que se mantiene, que aguanta y que yo creo que le da vida a una ciudad pujante. Entonces, sobre todo se mantiene un edificio que ha sido esencial en la historia de la ciudad. Una de las posibilidades que se baraja para poner el broche a esta obra es que la Seminci arranque aquí. Pero, ¿de qué año estamos hablando? Y yo quiero creer que en el año 2025, preguntabas, ¿alguien pueda entrar ya a ver aquí una representación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, algo malo tendría que pasar para que en 2025 no. Pero no, eso no quiere decir que estemos aquí esperando a 2025, sino que seguimos actuando primero con el proyecto y luego con la obra, pero ya sin parar. Es decir, el tiempo que lleve materialmente el desarrollo de las obras. Algo más de 2 años todavía por delante para volver a disfrutar, ya sin polvo ni desperfectos, de la espectacularidad de este teatro que, aunque es el primero en construirse, a la vez será el más actual. Se lo contábamos al inicio, estamos a las puertas de una crisis que seguramente sea la más dura de la que hemos vivido en los últimos tiempos. El incremento en las materias primas, en el precio de los alimentos, la subida de la energía está poniendo en peligro y mermando la calidad de vida de los ciudadanos, pero también está poniendo en la cuerda floja a muchas empresas. Algunas de ellas se están viendo en situaciones realmente comprometidas. Para hablarles de todo ello, como ya les anunciábamos, hoy nos acompaña Ángela de Miguel, presidenta de los empresarios de Valladolid. Bienvenida. Hola. ¿Cómo ve esta situación? ¿Estamos realmente ante las puertas de una crisis tan grave? Bueno, lo estamos viviendo todos en nuestras casas. Quiere decir que la empresa muchas veces lo vemos como algo extraño, pero muchas veces es muy parecido a lo que nosotros vivimos en nuestras casas, un poquito más grandes, ¿no? Al final, si nos incrementan todos los gastos, el problema que tenemos es que los ingresos, ojalá nos gustaría subirlos de la misma manera, no se pueden subir, con lo cual pues al final hay que hacer ajustes, vendes menos y tomar medidas, y eso hace también que la economía se ralentice. Estamos desde luego con una subida de precios muy importante que nos afecta a todos, y desde luego las empresas hoy pues valen menos, son más pobres que lo que eran hace unos meses. Tenemos que hablar del paro. Esta semana hemos conocido los datos del último mes. Es cierto que Valladolid se libra de esa subida del conjunto de la comunidad y también del conjunto de España. Ha bajado 3 puntos en el último mes. Esto se achaca al adelanto en las vendimias, el trabajo en el campo. Sin embargo, sigue habiendo 26.000 parados en la provincia de Valladolid, pero no falta el trabajo, sigue habiendo ofertas de empleo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues uno de los problemas que hay, es verdad que nosotros nos encontramos con problemas en muchos sectores. Bueno, muchas veces nos preguntan por el sector de la hostelería, pero estamos hablando de todos los sectores: construcción, estamos hablando de sectores tecnológicos, puestos cualificados, podemos hablar de las funerarias, autoescuelas, en fin, hablamos de que en muchísimos sectores no hay personal. ¿Qué es lo que pasa en muchos casos? Pues ahí está esa diferencia, o que no está casando bien lo que es la formación que tienen en este momento nuestros desempleados o aquellos que buscan su primer empleo, y las necesidades de las empresas, con lo cual es muy importante esa formación que permita reciclar a muchos de los trabajadores que podían estar trabajando en determinados sectores que ahora mismo pues a lo mejor tienen menos posibilidad de crear empleo, y formarse para poder trabajar en sectores que ahora mismo necesitan y que tienen posibilidades de crecer, porque al final, si no tenemos personas, que es el valor más importante que puede tener con cualquier compañía, ¿no? Esas personas que trabajan con nosotros, si no tenemos personas pues no podemos crecer y desde luego generar más riqueza para todos.
Con la reforma laboral también hemos notado que se han incrementado, ahí están los datos que hemos conocido esta semana, han aumentado los contratos indefinidos. ¿Cómo está favoreciendo esto a las empresas y a los trabajadores, pero también está perjudicando en algunos casos, en algunos sectores, ¿no?, esta reforma laboral? Bueno, pues la verdad es que lo que estamos viendo es que por un lado es verdad hay más contratación indefinida, pero por otro lado el proceso que estamos viendo es que las personas están menos tiempo en los puestos de trabajo, es decir, que la duración de los contratos indefinidos es menor. Hablabas, por ejemplo, ahora de la vendimia. Hay una cuestión evidente, hay determinados puestos de trabajo, determinadas actividades que ojalá el empresario pudiera tener trabajadores todo el año, pero tienen un carácter temporal, bien porque la demanda es temporal o bien porque la propia actividad, como hablamos, por ejemplo, del campo, es temporal y solo dura un tiempo, con lo cual, aunque podamos cambiar en algunos casos la normativa o la regulación de los contratos, la realidad es la que es. Tenemos que, para mantener esa estabilidad en el empleo, lo que hay que es invertir en las empresas, trabajar en esa creación de puestos de sector industrial, que es tan importante y da tanta estabilidad, y potenciar este tipo de actividades, porque al final la realidad, es decir, comemos turrón solo en Navidades, entonces, pues claro, las empresas que fabrican turrón pues no pueden tener a las personas al mismo ritmo todo el año, ¿no? Ojalá, que estaríamos encantados. Bueno, de hecho, precisamente la empresa turronera se dedicó luego al helado en muchos casos, pues para tener dos actividades cíclicas que te pudieran complementar. Pero eso es un poquito la realidad. Las empresas nos encantaría poder hacerlo, no es que no queramos tener, claro, por supuesto que sí, nosotros queremos tener a nuestros trabajadores el mayor tiempo posible con nosotros, con la mejor formación posible y desde luego pagándoles los salarios mejores posibles que nos permita esa cuenta de resultados. Hoy los sindicatos han salido a la calle, se han concentrado a las puertas de la COE para reclamar mejoras salariales, mejores condiciones, pero como bien está diciendo Ángela, hay veces que el empresario se ve en una situación límite en la que ya le gustaría, ¿no?, poder pues hacer sí, frente porque a hablamos estas de que la peticiones. inflación lógicamente nos afecta a todos como ciudadanos, la inflación está afectando prácticamente nos afecta absolutamente a todos, ¿no? El problema que tenemos es que las empresas nos han aumentado un 24% los gastos. Estamos hablando de una subida muy importante. Y sin embargo vemos como esa inflación subyacente, que en muchos casos es la parte que hemos repercutido las empresas en el precio final, está en torno a un 6,5%, porque luego el resto viene motivado por la energía y otra serie de productos. En torno al 6,5%, el 7%, o sea, un 24% que nos han aumentado los gastos, un 7%. El resto lo está asumiendo la empresa con una bajada muy importante de los beneficios y en algunos casos yendo a pérdidas. Es que las cuentas no salen. Si al final nosotros subimos todo lo que nos gustaría y nos encantaría subir, al final tendríamos que subir ese 24%. Imaginaros lo que sería para todos que cuando vayamos a comprar esté todo un 20% más caro, un 24% más caro. Cuando estamos en una situación de inflación, para que no se mantenga esas subidas y repercutamos todo en el precio final y se consolide y se convierte en algo crónico, como hemos algunos países que por desgracia tienen una situación muy complicada, algunos hermanos como muchos latinoamericanos, para que eso no ocurra, al final todos tenemos que perder un poco. Y las empresas estamos perdiendo mucho y ya se está viendo cómo los beneficios han bajado, en muchos casos son inexistentes en muchos sectores y en muchas empresas, porque gran parte de esta subida de precios la estamos asumiendo pues con las reservas, y además venimos con las reservas muy bajitas porque los 2 años de pandemia también han hecho mucho daño, que sobre todo ha recaído ese esfuerzo en muchas empresas, en muchos sectores, que hemos sido la que más hemos soportado en muchos casos esa crisis sanitaria. Habla de que hay empresas que incluso intentan salir de esta crisis trabajando a pérdidas, otras se ven ya casi abocadas al cierre. Hemos salido a la calle para escuchar el testimonio de algunos de los que están pasándolo realmente mal. Escuchen. La gente no tiene dinero y no gasta, o sea, no, tú te fijas en la calle y ves gente, el día que hay gente sin bolsa, pero sin bolsa inclusive hasta del supermercado, que es lo que más te llama la atención. Mucho tráfico, mucha gente y a las 10 no hay nadie, no pasa nadie por la calle ya. O sea, es un invierno bastante duro va a ser para el sector hostelero. Yo en agosto cerré 20 días y me facturaron del 3 de agosto al 7 de septiembre, cerró 20 días el local, 660 euros con todo desconectado. Es una barbaridad. Este mes, cuando venga, no sabemos si serán 1.000, 1.200, imposible soportarlo. Pero no solo la luz, te sube mucho el material, las bolsas, todo lo que hay que incrementar a una prenda, digamos, sube un montón. Algunos tienen muchos problemillas
de pagar la luz, de venir a comprar el té, pues hay prioridades. Entonces, si tienes que pagar la luz, pues la prioridad es pagar la luz, no venir a comprarte un paquetito de té o un paquetito de café. Ángela, veíamos, por ejemplo, el caso de un hostelero que hablaba de facturas de la luz inviables, más de 600 euros en un mes de agosto en el que ha tenido a su establecimiento cerrado, con todo desenchufado. Muchos temen no poder aguantar. De hecho, se han manifestado, han mandado cartas al Gobierno de España. No sé, ¿qué pueden hacer? ¿Se puede hacer algo realmente para intentar salir de esta crisis? Bueno, evidentemente la crisis, bueno, pues parece que viene, es complicado porque además estamos en una coyuntura internacional, pero sí se pueden tomar medidas para que el impacto sea menor y sobre todo para que las empresas no cierren y podamos tener esas medidas de flexibilidad que siempre pedimos para podernos adecuar a la realidad. Cuando las cosas van bien, evidentemente hay que tener políticas expansivas, pero cuando las cosas van mal, pues desde luego hay que apoyar a las empresas, porque una empresa que cierra en una situación de crisis, luego volver a empezar cuando la economía repunta es muy complicado. Y en España veíamos aquí un ejemplo de 3 empresas chiquititas, en Valladolid, en España, en Castilla y León, el 99% de las empresas son muy pequeñas, que es que a veces siempre pensamos en grandes multinacionales, pero la realidad económica que tenemos es de empresa pequeña, de menos de 10 trabajadores en su gran mayoría. Con lo cual, pues realmente tampoco son circunstancias muy complicadas. Nosotros ahí pedimos ese aumento de recaudación que va a tener el Estado vía impuestos, porque la inflación hace que en el IVA, como pagamos el 20%, pues esos incrementos al final pues se está recaudando mucho más en determinados impuestos y entonces, bueno, pues lo que sí que se pueden tomar medidas para que ese exceso de recaudación no se produzca como tal y revierta un poco en toda la sociedad y ayudar a las empresas también pues con algún tipo de medidas, sobre todo en el tema energético, porque en muchos casos no se va a poder pagar. Y no estamos hablando de las electrointensivas, nosotros tenemos un sector industrial potente en Valladolid, tanto el sector agroalimentario como el sector industrial, que ahí estábamos viendo a este hostelero, pues imagínense aquellas que el principal gasto que tienen es el energético, que les ha podido multiplicar por 400. Es prácticamente insostenible la situación y ya vemos cómo muchas empresas del sector están cerrando varios días y no están produciendo todos porque realmente cada vez que tienen que producir una pieza del sector del automóvil, por ejemplo, pierden dinero porque no pueden repercutir el sobrecoste que les está suponiendo. ¿Se puede arrojar algo de luz al futuro? Bueno, sabemos que pronto se va a instalar una nueva fábrica en Valladolid, Switch Mobility. Se habla también de la llegada de una posible industria de baterías relacionada también con esta anterior empresa. ¿Se vislumbra algo de luz al final del túnel? Bueno, pues yo creo que Valladolid está pues dentro de la coyuntura, es una lástima porque estamos en un momento muy bueno, en el cual pues estamos posicionándonos de una manera siempre estábamos muy bien posicionados en el sector del automóvil, tenemos empresas punteras reconocidas a nivel internacional con premios y reconocimientos por el buenísimo trabajo que se está haciendo a nivel de la automoción y ahora vemos cómo estamos siendo muy atractivos para todo lo que tenga que ver con la automoción y la sostenibilidad y la movilidad sostenible. Con lo cual ahí, desde luego, y no solamente en este sentido, también veíamos como empresas de sectores tecnológicos como Santander Finance también se instala a nivel europeo y se va a instalar aquí en Valladolid, con lo cual tenemos buenas noticias y esperemos que pueda compensar esta oportunidad y este buen momento para Valladolid pueda compensar pues, con las malas noticias que vivimos en una coyuntura internacional y nacional de la cual por desgracia pues también nos va a influir. Esperemos que en ese equilibrio gane más estas nuevas oportunidades que tenemos, que yo creo que es un buen momento para Valladolid y sea más fuerte eso que la coyuntura que la verdad es que no viene muy bien. Pues esperemos que todo vaya mejor y que podamos hablar de un futuro más próspero para Valladolid, para su industria, para los empresarios, para los trabajadores, para todos. Ángela de Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Informe Valladolid. Pues muchísimas gracias y eso es lo que nosotros deseamos porque si las empresas les va bien, al final nos va bien a todos. Más impuestos, más políticas sociales, más trabajo, más riqueza.
Muchísimas gracias. Y también queremos darles las gracias a ustedes por acompañarnos aquí cada semana en Informe de Valladolid, pero también por acompañarnos en el día a día, y sobre todo queremos agradecerles el acogimiento que tuvo nuestra gala de presentación de la programación de la 8 de Valladolid el pasado miércoles, con más de 142.000 espectadores y más de 300.000 impactos en redes sociales. Así que de nuevo reiterarles esas gracias y les vamos a dejar, nos despedimos con un pequeño reportaje de lo que fue la gala de esta casa, la 8 de Valladolid. Hasta la semana que viene. La 8 Valladolid se vistió de gala y celebró la presentación de su nueva temporada en el Teatro Calderón. Una nueva temporada repleta de programación de todos y para todos. Desde informativos, deportes, magazine, hasta programas y producción propia. Todo lo que pasa en Valladolid pasa por la 8 Valladolid. Queremos ser una televisión familiar, comprometida con todos y para todos. Somos la televisión de la ciudad, pero también somos la televisión de nuestros pueblos. Una gala que se extendió durante casi hora y media y en la que no faltó ni las actuaciones, ni la música, ni el humor. El dúo Doro y Teo arrancó la gala con un recuerdo a los vendedores de periódicos. Bajo yo al kiosco a comprar el periódico y le digo al kiosquero, buenos días. También pisó el escenario por primera vez la cantante vallisoletana Carmen Escribano. A la cita no faltaron las autoridades, quien pusieron en valor el trabajo que realiza la cadena en la ciudad. Todos los días salgo a la calle, hago una comparecencia en una calle que inauguramos una obra, en un polideportivo, etcétera, y siempre hay una cámara de la 8 ahí, que por cierto es la que manda, porque los demás y la telemanda tienen que colocarse siempre donde se exige, por luz, por espacio, por sonido. Y también en toda la provincia. No sé en la cantidad de pueblos, y he recorrido muchos, aproximadamente recorro entre 8.000 y 10.000 kilómetros al mes, que creo que no es poco, y siempre me encuentro un cámara, un reportero, siempre esa cara amable, agradecida, esa profesionalidad, esa cercanía que tenéis desde esta televisión. Siempre habéis estado dando voz en cada rincón de la provincia de Valladolid. Representantes institucionales, así como del ámbito empresarial, cultural, social y educativo, arroparon a esta cadena. La 8 yo creo que es una cadena importantísima para Valladolid. Para nosotros, para toda la provincia, que sois muy importantes y sois una parte esencial. La 8 siempre hace una programación entretenida, actual, recogiendo toda la actualidad, valga la redundancia, de Valladolid, recogiendo a todos los colectivos, a toda la población. Esta televisión que está en todos y cada uno de los pueblos de la provincia ha demostrado una vez más pues ese nivel. Transmitís lo que nosotros hacemos, que es muy importante, sois nuestro altavoz. Muy cercano, muy de Valladolid, ¿no? Yo creo que se ha hablado de Valladolid, se ha hablado de la provincia. La tele, los medios de comunicación en general, sois fundamentales para seguir promocionando nuestros pueblos, nuestra provincia, nuestra cultura, nuestro patrimonio y todas nuestras costumbres. La gala siempre es un punto de inflexión entre lo que creíamos que sabíamos y lo que volvemos a recordar y tenemos que contar. Y es que el monologuista Alex Clavero arrancó una sonrisa a los allí presentes. Esto está pasando ahora mismo. Coño, que te cobran la tele, pero que te cobran la tele que se ven los canales normales, que yo meto 30 euros y no se ve la Champions. Se lo digo a la enfermera y me dice, es que es de pago. Digo, ¿de qué pago? ¿De carraovejas? Por supuesto, como colofón a esta gala, no faltó el show de Lady Veneno, que puso en pie a todo el Teatro Calderón al ritmo de Fangoria.